Buenos días. Ahora vamos a hablar sobre tomografía computarizada del oído. En cuanto a los objetivos, vamos a tener que es la visualización y estudios con imágenes de alta resolución de estructuras óseas del oído. Y en indicaciones se refiere a pacientes con historia de procesos inflamatorios, infecciosos y de alteraciones congénitas del oído. ¿Qué estudia esto? Estudia la precisión de la caja timpánica, de las cadenas de los huesos, de los mastoides, de la cóclea, del laberinto y de la parte del conducto auditivo interno. ¿Cómo se prepara? Al paciente hay que pedirle que esté sin aretes, sin cadenas, sin aros y sin prótesis removibles. La posición del paciente. La posición del paciente debe estar en decúbito supino para verlo en plano de un corte axial y en decúbito prono para ver en el plano de un corte coronal, como nos muestran las imágenes. Comentarios y recomendaciones. Haga preguntas necesarias para su tranquilidad al técnico que le hará la prueba y avisar en caso de embarazo porque los rayos son muy perjudiciales para el feto. Acá tenemos en imágenes tomográficas de la anatomía normal del oído, tenemos una imagen donde nos muestra que las líneas azules al tercio externo del conducto auditivo externo y también nos muestra en las líneas rojas a los dos tercios internos del conducto auditivo externo y lo que es donde está la flecha verde nos muestra la membrana timpánica. En esta diapositiva vemos dos cortes, un corte coronal y un corte axial. En el corte coronal, en el, en el asterisco nos muestra el conducto auditivo externo y en la flecha negra grande nos muestra que está el scutum. Y también la flecha negra, pero la más pequeña, nos muestra la presencia de la parte del anulus y la flecha blanca nos muestra que es la cavidad del oído medio con la cadena osicular. Y en el corte axial podemos observar al nivel la flecha blanca y la membrana timpánica. En, en otra imagen, en otro corte coronal, podemos ver la división que hay del oído medio. El amarillo que se refiere al epitímpano, al verde que se refiere al mesotímpano y al azul que es el hipotímpano. Y a la mano derecha podemos observar en el mismo corte coronal la cabeza del martillo de la flecha blanca. En la flecha blanca con punteada también podemos observar el tendón tensor del tímpano. También podemos observar en la flecha punteada negra al segmento laberíntico del nervio facial. Y en la flecha negra grande podemos ver a la cóclea, como vemos en la imagen. En otro corte coronal tenemos en el corte axial el epitímpano. ¿Qué nos muestra este corte axial del epitímpano? ¿Qué nos identifica? Nos significa la cadena del martillo, que se cierra la flecha blanca delgada, la cabeza del martillo. También nos muestra la apófisis corta del yunque, que está en la flecha blanca gruesa. También podemos observar la articulación incudomaleolar, la flecha blanca punteada. También podemos observar la cóclea, que está acá a nivel de la flecha negra punteada, y la cerdilla mastoides, que es la flecha negra, que está por acá. Y en el corte axial del mesotímpano podemos identificar al martillo que está ubicado en la flecha que nos muestra la flecha blanca punteada, al yunque que nos muestra la flecha larga blanca y al estribo que también nos muestra la flecha punteada y el canal carotidio del asterisco negro. Acá, canal carotidio, asterisco negro. En el corte coronal de otra imagen podemos observar o identificar el conducto auditivo interno que viene a ser el asterisco negro, a la cabeza del martillo que es la flecha blanca, al espacio de Prussat que nos identifica en la flecha blanca punteada, el segmento timpánico del facial que es la flecha negra y el promontorio coclear que es la flecha negra punteada. En otra imagen podemos observar también otro corte coronal donde nos muestra la presencia de la cabeza del martillo, que es la flecha blanca delgada,
La apófisis corta de Juncker, que es la flecha blanca negra. La articulación incudo-malleolar, que es la flecha blanca punteada. La cóclea, la flecha negra punteada. Y las celdías mastoideas, que es la flecha negra. Bien, vamos a hablar del colesteatoma. El colesteatoma va a haber dos tipos, uno va a ser congénito y el otro adquirido. Con respecto a su frecuencia, el adquirido es presenta un mayor porcentaje que el congénito. Y dentro de esto vamos a tener dos tipos, uno va a ser la pars flácida y otro de la pars tensa, ¿no? Con respecto igualmente a su frecuencia, vamos a ver que de la pars flácida va a tener un 82%. Bien, aquí vamos a observar la membrana timpánica que nos va a mostrar una pequeña sección de tejido de granulación que aparece como tejido carnoso rojo en el área de la pars flácida. ¿Y dónde se encuentra esta pars flácida? Está por encima de lo que es la apófisis lateral del martillo. Está limitada superiormente por el conducto auditivo externo que a veces puede erosionar en su entorno y puede atraer mucho mayor complicaciones. Mayormente esta membrana se encuentra íntegra, ¿no? Ahora, la retracción que se está mostrando en esta imagen indica una función deficiente de lo que es la trompa de Eustaquio y va a haber un tejido de granulación. Por lo tanto, se puede producir el colesteatoma, ¿no? En esta imagen, en la imagen de la izquierda, vamos a ver que se encuentra en el sector que corresponde a la pars flácida. La membrana timpánica se encuentra íntegra y el mecanismo de producción es una disfunción de lo que es la trompa de Eustaquio. En la imagen de la derecha observamos este pequeño imagen azul que se encuentra entre dos estructuras importantes que va a ser el escutum y la cadena osicular de huesecillos, ¿no? Ahora, a este espacio se le denomina el espacio de Prusak. Con respecto al colesteatoma de la pars tensa, vamos a tener que está en el sector póstero superior. Mayormente se va a dar por secundario a lo que son las otitis crónicas y, como vemos en la imagen infero izquierda, en la imagen pequeña que se encuentra ahí, vamos a ver una perforación de lo que es la membrana timpánica. El corte que nos favorece en este caso va a ser una tomografía en un corte axial, donde vamos a poder observar que desde la parte postero superior va a ingresar hacia lo que es la caja del tímpano y por lo tanto ocupa lo que es el receso del facial y del seno del tímpano. Observamos la lámina cribosa de la cóclea, el canal auditivo interno con su vestíbulo, ¿no? Aquí en esta imagen nos podemos dar cuenta que hay una masa de tejido blando lobulada medial a los huesecillos que en cierta parte los está desplazando lateralmente. Y esto se traduce en lo que es la parte donde está marcada con un asterisco, mientras que la parte que está marcada con una flecha, o lo que nos indica la flecha, es que a diferencia de lo que ocurre en el colesteatoma de la pars flácida, el escutum permanece afilado o en punta. Bien, compañeros, entramos al tema de variantes anatómicas de senos paranasales y cavidad nasal en lo que es una tomografía axial computarizada. En esta imagen nos podemos dar cuenta los planos que nos presenta una tomografía, que va a ser un plano sagital, coronal y axial. Démonos cuenta que el plano sagital está representado por la letra Z y de color rojo, el plano coronal representado por la letra Y de color verde y el plano axial de color celeste y de representación por la letra X, ¿no? Vamos a darnos cuenta en la imagen inferior derecha donde nos presenta una esquematización del plano coronal donde podemos ver las estructuras. Dentro de estas los senos maxilares, se puede observar el septum, los cornetes, etcétera, que vamos a ver mucho más adelante.
Muy bien. Aquí nos podemos dar cuenta sobre las estructuras que nos puede mostrar una tomografía en plano coronal. Podemos darnos cuenta del septum nasal, los cornetes, cornete inferior junto con su meato inferior, el cornete medio junto con su cornete medio, perdón, con su meato medio. Podemos darnos cuenta en donde dice 5 en la imagen inferior derecha, donde nos muestra las celdillas etmoidales. También obviamente las grandes imágenes radiolúcidas que muestran en los costados son los senos maxilares, ¿no? También nos podemos dar cuenta que existe también algo muy importante que es el proceso uncinado, que ya vamos a ver mucho más adelante, que se presenta como una alteración anatómica. Aquí nos podemos dar cuenta mucho mejor, con mucho más nombres, lo que les acabo de decir, mucho más detallado. Podemos ver desde arriba hacia abajo lo que es la crista galo. Vamos a poder observar lo que son las celdillas etmoidales, el septum nasal o el tabique nasal, el meato medio, junto con el cornete medio, el meato inferior con el cornete inferior. También nos podemos dar cuenta del proceso uncinado. Y básicamente eso es la anatomía normal que se debe ver en un corte coronal en una tomografía. En un corte axial mayormente evalúa las paredes de los senos frontales, tanto su parte anterior como su parte posterior. Podemos darnos cuenta que en este corte axial vamos a ver las relaciones anatómicas entre el complejo etmoidal posterior y los senos esfenoidales. También la relación de este seno esfenoidal con el nervio óptico y las variantes anatómicas como las celdillas de Onodi, que también lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Podemos darnos cuenta también que representa o presenta a los senos etmoidales, a los cornetes medios y también los cornetes inferiores. También nos presenta lo que es una abertura, que es la abertura faríngea. Bien, dentro de la anatomía normal en un corte sagital nos muestra en mucho más detalle algunas estructuras, como pueden ser los senos, ¿no? El seno esfenoidal que se muestra mucho mejor, el seno frontal que se nota apenas y el seno maxilar que no nos muestra, ¿no? El seno etmoidal sí también se puede mostrar en esta imagen. Nos muestra el vestíbulo de la cavidad nasal, el cornete inferior, el cornete medio, junto con el meato inferior, el meato medio. También aquí a más detalle vamos a ver las celdas etmoidales y nos muestra también una parte de lo que es una parte mandibular donde nos muestra los incisivos, la lengua, ¿no? Y el paladar duro. Bien, si hablamos de variantes anatómicas, vamos a tener una neumatización de la apófisis funciforme. Podemos darnos cuenta que tenemos señalado con las flechas azules en la imagen la apófisis funciforme y podemos ver una imagen radiopaca o que se traduce en aire dentro de esta cavidad, ¿no? Entonces, básicamente esto va a disminuir la amplitud del infundíbulo. Y cabe resaltar que una manipulación inadecuada de la bulla uncinada puede producir fracturas en la lámina cribosa, por lo tanto, por su vecindad con lo que es la cavidad orbitaria, puede producir complicaciones, ¿no? En la imagen de la derecha podemos darnos cuenta de una desviación septal. Vamos a darnos cuenta que va a tener un plano coronal y un plano axial, donde en ambos se muestra una desviación del tabique nasal o del septum claramente, y esto va a ocluir lo que son las fosas nasales. Dentro de esto se puede decir la fosa nasal derecha y el paciente va a presentar una respiración bucal. También al padecer de esta patología, los procesos crónicos e infecciosos van a ser recurrentes en este tipo de pacientes. Se recomienda
o que busque un especialista que sea evaluado y vea el mejor tratamiento que se pueda tener para esta desviación. El cornete medio paradójico, ¿qué nos quiere decir? Como podemos darnos cuenta en la imagen, este corneto medio paradójico se presenta, si nos damos cuenta, el septum es la parte media y la convexidad, en vez de ir hacia la parte medial, se va hacia la parte lateral, ¿no? Por eso se le dice un cornete medio paradójico. Ahora, se aleja del septum y por lo tanto hay mayor incidencia de sinusitis agudas y sinusitis crónicas. En la parte de la imagen en la parte derecha vamos a darnos cuenta de la neumatización de los cornetes superiores y medios. En mayor frecuencia es la neumatización del cornete medio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a producir una disminución de la amplitud del infundíbulo etmoidal. Por lo tanto, va a presentar también un aumento de sinusitis aguda. A continuación, hablaré sobre las variantes anatómicas de los senos paranasales. Estas variantes son múltiples y hay que tener en cuenta su adecuada descripción de estas y su relación con estructuras críticas adyacentes, ya que sirven al cirujano como guía para evitar posibles complicaciones y así poder garantizar un abordaje seguro durante la cirugía endoscópica sinusal. Dentro de las variantes anatómicas del seno frontal, hay que tener en cuenta que el seno frontal crece lentamente, que no puede ser identificado antes del año de edad. A los 6 años pueden ser identificados radiológicamente en un 20 a 30% de los niños. A los 12 años, más del 85% de estos senos frontales están neumatizados. Dentro de las variantes anatómicas del seno frontal, las más frecuentes son la agenesia del seno frontal derecho, como observamos en la imagen con recuadro celeste señalado por las flechas negras, y la hipoplasia del seno frontal derecho, como observamos en la imagen con recuadro verde señalado por las flechas negras. Tanto la agenesia como la hipoplasia son un tipo de malformaciones poco frecuente, pudiendo ser uni o bilaterales. Dentro de las variantes anatómicas del seno etmoidal, hay que tener en cuenta que el seno etmoidal es visible al nacimiento y crece rápidamente hasta los 7 años de edad, y completan su crecimiento entre los 15 a 16 años de edad. Dentro de las variantes anatómicas del seno etmoidal, las más frecuentes son las celdillas de Haller, que fueron descritas por primera vez por Albrecht von Haller en 1743 y que por la TAC se observan localizadas a lo largo del piso orbitario anterior a la bula etmoidal y adyacentes al ostium del antro maxilar, como se observa en la imagen con recuadro amarillo, señalado por las flechas blancas. Observamos las celdillas de Haller pequeñas y también las celdillas de Haller agrandadas. En un 80% se originan de las celdillas etmoidales anteriores y tan solo en un 12% de las posteriores. Es importante ya que estas pueden causar cambios inflamatorios recurrentes del seno maxilar por disminución en la amplitud del infundíbulo. Y hay que tener en cuenta que estas celdillas de Haller, si no son resecadas durante el procedimiento quirúrgico, pueden ser una de las causas del fracaso de la antrostomía maxilar. También tenemos a las variantes de la bula etmoidal. La bula etmoidal es la celdilla etmoidal anterior de gran tamaño, y cuando tenemos a una bula etmoidal gigante, esta puede disminuir la amplitud o incluso ocluir completamente el meato medio. Dado que la bula etmoidal no se neumatiza,
y al no neumatizarse se forma una prominencia ósea denominada torus lateralis. Como podemos observar en la imagen con recuadro rojo, la bula etmoidal gigante o hipertrófica. También tenemos las celdillas de Onodi, que fueron descritas inicialmente por Rodolfo Onodi en 1904. Estas son celdillas etmoidales posteriores, a diferencia de la bula etmoidal, que es la celdilla etmoidal anterior. Entonces, las celdillas de Onodi son celdillas etmoidales posteriores que se extienden sobrepasando posteriormente a la pared anterior del seno esfenoidal y están localizadas entre el seno esfenoidal y el piso de la fosa craneal anterior. Estas son muy importantes y hay que tener en cuenta, ya que pueden llegar a contactar el nervio óptico y la arteria carótida interna, expandiéndoles a lesión durante los procedimientos quirúrgicos. Como podemos observar las celdillas de Onodi en la imagen con recuadro verde señalado por una flecha blanca en relación con el nervio óptico, y en las imágenes del recuadro verde con un asterisco también observamos las celdillas de Onodi. Tenemos también la crista Galli neumatizada, y es importante identificar la neumatización de la apófisis de crista Galli. ¿Por qué? Porque esta puede asociarse a una disminución en la amplitud del ostium del seno frontal o asociarse a riesgos de acceso inadvertido a la fosa craneal anterior en caso de cirugía. Como observamos la neumatización de la crista Galli en la imagen con recuadro amarillo. También tenemos variaciones en la altura del techo etmoidal. La altura del techo etmoidal es de gran relevancia en procedimientos quirúrgicos de resección frontoetmoidal, ya que dependiendo de la misma se pueden ocasionar lesiones iatrogénicas. La configuración del techo etmoidal no siempre es simétrica en ambos lados, por lo que en la TAC se debe medir en cada lado la distancia entre la lámina cribosa y el techo etmoidal anterior, o sea, a la altura de la lamela lateral de la lámina cribosa. Tenemos una clasificación que es de Queros, que divide en 3 tipos. El tipo 1, donde nos dice que la profundidad del surco olfatorio es de 1 a 3 milímetros. El tipo 2, donde nos dice que la profundidad del surco olfatorio es de 4 a 7 milímetros. Y finalmente el tipo 3, donde la profundidad del surco olfatorio es de 8 a 16 milímetros. Las lesiones quirúrgicas de la lámina cribosa pueden originar defectos durales y óseos con complicaciones como meningitis, fístulas de líquido cefalorraquídeo o meningio y encefaloceles. También tenemos que los pacientes con la lámina cribiforme baja tienen mayor riesgo de fuga del líquido cefalorraquídeo en las cirugías endoscópicas. En la imagen con recuadro amarillo señalado por una flecha roja podemos observar el techo etmoidal, la crista Galli y la lámina cribiforme, y los 3 tipos de la clasificación del índice de Queros. Dentro de las variantes anatómicas del seno esfenoidal tenemos a la neumatización de la apófisis clinoide, que esta variante anatómica de la apófisis clinoide aumenta el riesgo de la lesión del nervio óptico durante procedimientos quirúrgicos endoscópicos sinusales. Como observamos la neumatización de la apófisis clinoides en la imagen con recuadro anaranjado, y en la figura 4 observamos las variantes anatómicas del esfenoides, donde se observa la neumatización de la apófisis clinoide posterior y
También observamos la apófisis clinoides anterior y también las celdillas de Onodi. Aparte de ello, también tenemos la hiperneumatización bilateral, donde se observa en algunos pacientes, pudiendo exponer el trayecto de varios de los nervios que cursan a través del mismo, incluyendo el nervio vidiano y la rama maxilar del trigémino. En ocasiones se observa el septo que separa el seno esfenoidal, que es asimétrico y se inserta en la prominencia ósea ocasionada por el nervio óptico o la carótida interna. En estos casos, la manipulación quirúrgica del septo debe ser hecha con prudencia para evitar lesiones de las estructuras adyacentes. La hiperneumatización bilateral lo observamos en la imagen con recuadro azul, señalado por un asterisco y una flecha celeste. Y observamos también la hipoplasia derecha, que se produce por una pobre neumatización del seno esfenoidal, como se observa en la imagen con recuadro verde. Y finalmente, dentro de las variantes anatómicas del seno maxilar, observamos la tabicación del seno maxilar derecho, que viene a ser la septación, es más frecuente, unilateral y de pared anterior. También tenemos el hiato de drenaje accesorio derecho, que la pared nasal ósea suele ser débil detrás y debajo de la apófisis unciforme. La tabicación del seno maxilar derecho se observa en la imagen con recuadro anaranjado y el hiato de drenaje accesorio en la imagen con recuadro verde señalado por las flechas celestes.